Buenos días, qué bueno que estamos juntos en esta mañana y te voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Y hoy vamos a ver algo muy especial y lo digo así porque yo creo que todos de una o de diferentes maneras siempre hemos llegado a pensar o a decir si Dios nos habla o si Dios no nos habla. Y hay ocasiones en que en ese pensamiento que estamos decimos, bueno, ¿cuándo me irá a hablar Dios a mí? ¿Cómo habla Dios? Y precisamente en ese reto de cómo habla Dios es como lo tenemos nosotros aquí bien marcado y bien considerado. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención la manera en que se deja ver en este libro de Hebreos, en esta carta, la manera en que especifica de una manera muy puntual cómo se habla. ¿Ustedes saben quién escribe Hebreos? Les digo algo, no se sabe exactamente quién lo escribe, pero el libro de Hebreos es un libro que viene con un tipo de enseñanza, pero muy directa, muy clara, muy precisa, y que el libro de Hebreos tiene una enseñanza tan clara y directa que podemos encontrar aquí en este libro palabras directas, fuertes, como por decir, no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, es una palabra directa y fuerte. Otra palabra que da, dice la Escritura que hay de aquel que peca deliberadamente en contra del Señor. Y tenemos otras palabras, otras frases así muy directas que dice que nos podemos dar cuenta de que el que peca deliberadamente está retando a Dios. Y qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y uno dice, bueno, entonces ¿dónde está ese Dios de compasión, ese Dios de misericordia? Si de repente Hebreos nos reta de esa forma y nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y otra palabra más que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dice, porque yo voy a juzgar a mi pueblo. Y decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Y por qué nos habla de una manera tan directa? Por eso es que los estudiosos de la palabra, algunos dicen, pues yo creo que lo escribió Pablo. Otros dicen, yo creo que lo escribió Lucas. Otros dicen, mejor no sabemos, porque la palabra con la que habla es muy directa. Y a mí me llamó mucho la atención estos dos versículos que vienen aquí en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Vean lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios había hablado de muchas formas. Dios había hablado de muchas maneras. Y les había hablado ¿a quiénes? A nuestros padres. A los padres había hablado por los profetas. Aquí lo refiere Jesús. ¿Se acuerdan cómo le hablaba Dios a Moisés? Dios le hablaba a Moisés. ¿A través de qué? De la zarza, en donde estaba saliendo el fuego. Y Dios le hablaba a Moisés a través de la zarza. Dios habla de tantas maneras tan diferentes. Dios le habló a los profetas y algunas de las ocasiones les enviaba ángeles a hablarles. Y dice la Escritura que en muchas ocasiones Dios nos va a hablar aún a través de las piedras si fueran necesarias. En una ocasión, un burro habló.
Y el burro habló diciéndole: oye, ¿por qué me pegas tantas veces? Pues es que no caminas. Dice: pues ¿cómo voy a caminar si el camino está bloqueado? Hay ángeles que no me dejan pasar aquí. Y te digo, Dios nos habla de muchas y diferentes maneras. Y hoy es de lo que yo quiero que hablemos. Dios nos habla, y la manera más fidedigna de que Dios nos hable a ti y a mí es por su palabra. A través de la palabra Dios nos va a hablar, Dios nos va a levantar y Dios nos va a confortar. Dios nos va a hablar también a través de la oración. Cuando tú y yo tenemos un tiempo de oración y estamos clamando a Dios, y Dios te bendigo, y a lo mejor estamos en un tiempo de intimidad tan lindo con Dios en nuestro sillón favorito o en la silla de la cocina que nos gusta estar, y estamos ahí hablando a Dios. Estamos en esa oración, en ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Y sabes qué? Dios nos va a hablar aún en el silencio. Dios nos va a hablar en el silencio. En el silencio Dios nos va a hablar. En el silencio Dios nos va a decir qué es lo que necesitamos, cómo debemos de caminar con el Señor, cómo debemos de ir dando paso a paso, cómo ir avanzando renglón tras renglón, cómo guiar nuestra vida. Y te digo algo, eso es algo de lo mucho más importante que hay. ¿Cómo vamos a guiar nuestra vida espiritual delante del Señor? Todos podemos decir: Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquello, yo quiero esto más, yo quiero esto otro. Pero yo te quiero decir que Dios siempre nos va a hablar de una manera muy clara y muy directa, de acuerdo a lo que quiere para nuestra vida el Señor. En una ocasión, uno de los profetas hablaba y decía que se oyó la fuerza del viento, la fuerza del mar que se estrellaba con las rocas, y dice: pero Dios no estaba ahí en el estruendo, Dios no estaba ahí en el alboroto. Que después vino un terremoto, y que en medio del terremoto el profeta decía: pero Dios no estaba ahí. Y que después vinieron fuertes vientos, y de la misma manera el profeta decía: pero Dios no estaba ahí. Dice: y entonces vino un silbo apacible, y en ese silbo apacible el profeta escuchó la voz de Dios. Y de esa misma manera hay ocasiones en que tú y yo podemos ir a un lugar en donde a lo mejor tenemos una predicación muy ruidosa, una predicación con muchos énfasis en la palabra, muchos gritos, muchas expresiones fuertes y todo, y nosotros llegamos a pensar: ¿estará Dios ahí? Yo creo que Dios está en la disposición de tu corazón cuando tú dices: Dios, háblame hoy. Dios, háblame hoy. Y Dios va a ocupar a cada uno de los que están alrededor de nosotros para hablarnos. La tercera manera en la que Dios nos puede hablar es a través de una persona. Que hasta llegamos tú y yo a decir: ay, pero ¿cómo me va a hablar él o cómo me va a hablar ella? Si la comunión que tienen con Dios no es aún tan firme, no es aún tan clara, pero Dios siempre va a ocupar a alguien para hablarnos. En este capítulo 1 de Hebreos, fíjate lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, dice aquí, versículo 2, y esto es para ti, para mí, en este tiempo. Dice: en estos postreros días, y si serán postreros ya a cuando Jesús vino a la tierra, por supuesto que ya son muy postreros de cuando Jesús vino a la tierra. Y dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Dios nos habla a través de su Hijo.
A través de su Hijo Jesucristo, Dios nos habla, como la palabra que escuchamos hoy por medio de Raúl, a través de Tito, y Dios nos habla a través del Hijo Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es el único heredero de todo lo que tú y yo miramos alrededor nuestro. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Hay ocasiones que tú y yo nos maravillamos de todo lo que Dios hizo alrededor nuestro. ¿Y sabes qué? Todo lo que Dios hizo alrededor nuestro tiene este propósito, de que todo fue creado para el Hijo Jesucristo. Para su Hijo Jesucristo. Por eso es que tú y yo vamos al campo y miramos un campo verde, un campo con mucha siembra, con muchos frutos, y decimos, qué bonito se ve. Pues imagínate, el Padre lo hizo para su Hijo. Para Jesucristo lo hizo, para que Jesucristo se deleitara. Cuando tú y yo tenemos oportunidad de ver un paisaje nevado, cuando tenemos oportunidad de ver incluso el volcán que tenemos aquí cerca de la ciudad, que es el Popocatépetl, y lo vemos todo nevado, ¿qué sientes? ¿Ves la magnificencia de Dios? Pues ¿cómo no lo va a hacer si lo hizo para su Hijo Jesucristo? Pero siendo Él heredero, dice la Escritura que tú y yo somos coherederos de la gracia de Dios. Tú y yo somos coherederos de todo lo que Dios creó para su Hijo. Tú y yo también lo podemos disfrutar. Podemos disfrutar un día en la playa, el oír de las olas del mar, el disfrutar de ese aire fresco a la orilla del mar. Y dice aquí, ve cómo continúa diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria? Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Y aquí habla de nosotros. ¿La purificación de qué? De nuestros pecados. Por medio de sí mismo. Fíjate, primero, antes de sentarse Jesús a la diestra del Padre, Él dijo, a ver un momentito, Padre. Yo soy heredero tuyo. Yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Pero déjame hacer algo primero. Antes de sentarme a tu diestra, yo quiero decirte algo primero. Necesito la purificación de nuestros pecados por medio de mí. Yo quiero purificar de pecados a esta humanidad. Yo quiero que la gente que esté cerca de mí ya no piense en que está viviendo en una situación de pecado, en una situación de dolor, en una situación de tristeza. Yo no quiero eso, dijo el Señor. Nuestro Señor Jesús dice, déjame purificarlos. Y una vez que el pueblo de Dios está purificado, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es el nombre que ha sido dado a todos los hombres? El nombre de Jesús. Pero ve nada más, a mí esta parte cuando yo la leía, de que decía, yo he hablado de muchas y diferentes maneras, pero la manera más clara es hablarte por mi palabra. La manera más clara es hablarte en oración a través de Jesucristo. Y la manera más clara es cuando uno de tus hermanos te habla. ¿Cuántas veces no nos ha hablado un hermano para exhortarnos, para animarnos,
para darnos dirección, pero yo te quiero decir algo. Una palabra que nos dé uno de nuestros hermanos nunca tiene que ir en contra de lo que dice este precioso testamento que Dios nos ha dejado. No puede ir en contra de la palabra de Dios. Hay ocasiones en que yo te puedo decir, todos, de una o de otra manera, cuando tenemos un llamado de Dios, Satanás hace otro llamado. Siempre ocurre que cuando Dios te hace un llamado, y sobre todo, como lo decía Raúl, cuando Dios te hace un llamado a servir, Satanás te hace otro llamado. Y te hace otro llamado como diciendo, como lo dice la Escritura. ¿Qué fue lo que Satanás le prometió a Jesús? ¿Ustedes creen que algún día haya platicado Jesús y el diablo? Por supuesto, ¿verdad? ¿Y cómo lo tentó? ¿Cómo lo tentó? Mira, Jesús, si tú me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de este mundo. Y hay ocasiones en que así nos habla el diablo. Tú caminas con Dios, tú obedeces a Dios, tú sigues una dirección de parte de Dios, y al final, ¿qué es lo que nos dicen? Mira, deja eso y yo te voy a dar riquezas. Yo te voy a dar todo lo que tú anhelas. Todo eso que tú has deseado en tu vida, esa casa, ese auto, esas comodidades en tu casa, yo te las voy a dar. Tengo suficiente para dártelo. Y hay ocasiones que llegamos a dudar. Y llegamos a decir, ¿de verdad tú me vas a dar eso? ¿De verdad tú me vas a pagar todo eso que yo necesito? Sí, sí. Pero si tú postrado me adoras. Lo mismo que le dijeron a Jesús. ¿Y sabes cuál es lo más lindo de todo? Cuando tú y yo decimos, Dios, yo tengo una vista bien puesta. Yo tengo una vista muy bien puesta en quién eres tú, Señor Jesús. Porque una cosa es servir al pueblo de Dios que servirse del pueblo de Dios. Nosotros no nos podemos servir del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que servir al pueblo de Dios. ¿Y cuánta gente no se sirve del pueblo de Dios? Ahí veíamos o hemos visto a través de las noticias, muchas noticias de falsos profetas que se sirven del pueblo de Dios en lugar de servir al pueblo de Dios. Y te digo algo, esta palabra yo la digo con temor y temblor, porque yo lo que anhelo, yo lo que siento, yo lo que creo es de que tú y yo estamos para servirle a ese Dios vivo y verdadero y caminar en ese propósito y en ese llamado. Había un hermano que hace algunos años me decía, ¿sabes qué, pastor? Hay algo muy curioso. Yo trabajo, yo hago todo mi esfuerzo para prosperar. Dice, no vivo mal, pero junto a mí vive una familia que hacen fiesta cada semana. Hacen fiesta y terminan a las 3, 4 de la mañana que ni siquiera nos dejan dormir. De todo lo que están haciendo, de todo lo que hacen. Ponen música, ponen un escándalo tremendo, están tomando y están bailando, incluso salen afuera de la calle, afuera de su casa. Dice, y cada 8 días es lo mismo. Y yo los veo que viven bien, yo los veo que tienen buenos trabajos, y yo por más que me esfuerzo, ¿por qué no puedo prosperar? Dice, tengo todo lo necesario. Dice, pero ¿cómo le hacen esas gentes? ¿Por qué se divierten tanto? ¿Por qué se la pasan tan alegres? ¿Por qué están tan bien cada día? Y así yo creo que conocemos tú y yo a muchos. De que decimos, fíjate nomás, estos no aman a Dios. No le sirven a Dios.
y ve cómo viven. Que hasta uno dice, ¿qué me falta a mí para poder vivir así entonces? Yo te voy a decir cuál es la diferencia y ahorita la vamos a leer aquí mismo, en esta palabra. El punto es que yo creo que Dios ama tanto a su creación, que a esas personas que festejan y que toman y que beben y que se la pasan en grandes comilonas y todo, ¿cuánto será su gozo? La Biblia dice que los años del hombre serán 70 y los más robustos 80. Así lo dice la Biblia. 70 años de fiesta y luego una eternidad donde está el lloro y el crujir de dientes. Y a lo mejor nosotros vivimos bien, vivimos cómodos, tenemos lo necesario y no tenemos lujos. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que nosotros a lo mejor vamos a vivir 70 años y decimos, pues a lo mejor no con todas las comodidades que yo quisiera. No pensando en tantas añadiduras. Pero ¿sabes cuál es lo tremendo de todo eso? De que a lo mejor nuestro tiempo aquí es pasajero. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos va a decir el Padre, entra al gozo de tu Señor. Mira, te tenía casa preparada. Te tenía casa preparada. Mira, construí esta casa para ti. Ah, Señor Jesús, qué linda casa, Señor, pero estas son las calles de oro. Ahí tenemos el mar como cristal y tú has preparado morada celestial para mí. Gracias, Padre. ¿Cuánto tiempo vas a vivir ahí? Toda una eternidad. Y a lo mejor decimos, ay, Señor, es que los 70 años que me diste, los 80 años que me diste, o los 100 años que me diste, pues ahí me la llevaba. Yo quería una pantalla de 100 pulgadas, Señor Jesús, y nunca la tuve. Nomás tuve una de 32, chiquita, pero se veía bien ahí en la cocina, Dios. Y cuando entremos a esa casa celestial, Dios nos va a decir, ves esa pared, es toda la pantalla que tú querías. Porque desde aquí vas a poder ver la dimensión de nuestro Dios y cómo Dios llena de bendición las naciones. Y te digo algo, eso es lo que tenemos que anhelar y buscar de parte de Dios. La Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te va a venir por añadidura. Y hay ocasiones que nosotros queremos cambiar, como lo decía ahí la Escritura, en aquellos dos hermanos, que le cambió uno al otro la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Y hay ocasiones que queremos soltar la primogenitura que Dios nos ha dado por un plato de lentejas. De que en lugar de de tener una autoridad espiritual, vivimos bajo un yugo espiritual, cuando nunca tiene que ser así. El yugo que tenemos que llevar, dice Jesús, lleven mi yugo, que ese yugo es fácil de llevar. ¿Y por qué Dios nos pondrá un yugo? Porque ha de decir Dios, necesitas dirección, necesito cuidarte. Yo no quiero que te desbordes como aquellos ríos. Todos los ríos son bendición porque llevan agua, ¿no es así? Y el agua es vida. Pero cuando un río se desborda, ¿qué es lo que pasa? Trae pura destrucción. Aún los cultivos los echa a perder. Y yo creo que por eso Dios nos dice, mi yugo es fácil de llevar. Porque yo te voy a conducir por caminos de vida y de verdad. No te dejes engañar, no te dejes sorprender. Y es como en esta semana, verdaderamente yo me sentí
con una gran bendición. Esta semana recibimos una llamada a través del ministerio de la radio que tenemos. Eran como las 10:30 de la noche y yo dije, contestar a esta hora, yo dije, pues a lo mejor una emergencia. Y era del teléfono de la radio, del número que tenemos para las estaciones de radio. Llama y dice, ¿ustedes son los del programa de la Biblia? Sí, nosotros somos. Díganme en qué le puedo servir. Dice, mi nombre es Jorge. Dice, y yo lo que necesito es que me oriente el día de hoy. Dice, usted no se imagina de dónde estoy llamando. Dice, pero estoy llamando de una de las cárceles aquí en el sureste de México. Dice, yo durante muchos años conocí de Dios, caminé con Él, y después de que me quise enriquecer para suplir mis necesidades, conocí a un grupo muy difícil. Dice, pero empecé a tener prosperidad. Empecé a ver cómo la prosperidad llegaba tan a manos llenas que ya no sabía muchas ocasiones en dónde esconder lo que ganaba. Dice, pero como lo sé que la paga del pecado es muerte, llegó el momento en que me descubrieron. Dice, yo lo que hacía es traer gente de Guatemala hacia México. Y cuando estaban aquí en México, nosotros los engañábamos que iban a llegar hasta Estados Unidos y los dejábamos a la mitad del camino. Dice, pero ahora estoy en la cárcel. Dice, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me dé una nueva oportunidad. Y te digo algo, ahí es donde nos damos cuenta que cuando la prosperidad no viene de parte de Dios, trae dolor, tristeza y ansiedad. Pero dice la Escritura que cuando la prosperidad viene de parte de Dios, esa es la que verdaderamente añade riqueza y no tristeza en nuestras vidas. ¿Para qué enriquecerse? Cuando tenemos la oportunidad de vivir dentro del corazón de Dios. Terminamos con estos versículos. Vamos al versículo 5 de aquí. Hebreos 1, versículo 5. Dice, aquí nos habla de que el Hijo, Jesucristo, es superior a los ángeles. Y dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Dice, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Se acuerdan cuando bautizaban a Jesús? ¿Qué se oyó del cielo? Una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice aquí el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando Jesús llegó a este mundo, Dios mismo dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y dice que cuando Jesucristo nació, ¿qué sucedió? Los ángeles lo adoraban. Y dice aquí, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y sabes que tú y yo tenemos ese encargo. Tú y yo somos ministros de la palabra.
Y tú y yo estamos encargados de ministrar la palabra. El hecho de utilizar una palabra que a lo mejor suena religiosa o suena con autoridad, la palabra ministro simplemente significa que tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir la palabra a todo aquel que esté cerca de nosotros. Tú y yo tenemos el propósito de llevar con nuestros hermanos el ministerio de la reconciliación. Y trabajemos en ese ministerio, en el ministerio de la reconciliación. Así es de que hoy vamos a orar. Y si tú has querido que Dios te hable, yo creo que Dios te ha hablado de muchas y diversas maneras. Y no desatendamos, porque muchas veces Dios nos va a hablar hasta por las piedras. Hasta por las piedras. Así es que vamos a orar. Y tú pídele de esa dirección a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por el propósito tan lindo que nos da, Señor Jesús, de poder ser bendecidos a través de tu palabra. Y si en muchas ocasiones hemos pensado que no nos hablas, ahora, Señor, podemos tener de una manera muy clara cómo nos hablas, cómo nos ministras cada día. Señor Jesús, podemos tener una forma muy clara de sentir tu palabra, de sentir tu bendición a cada momento de nuestra vida. Señor, te agradecemos porque ahora tú traes una palabra viva, una palabra eficaz y una palabra que puede entrar, Señor, en nuestra vida hasta partir los huesos, bendito Dios. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por hablarnos a través de la oración, a través de la adoración. Y gracias porque muchas veces también ocupas a nuestros hermanos para que nos hables. Ayúdanos a discernir cuando tú nos hablas, Padre, para que podamos caminar confiados de acuerdo al propósito y al llamado que tú nos das. Te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.